porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente. Acción Ciudadana presenta el informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025. Buenos días. A continuación se presentarán los principales resultados del informe sobre el financiamiento y la transparencia de los partidos políticos 2025, elaborado por Acción Ciudadana a través del Centro de Monitoreo Político. Este informe analiza tres áreas fundamentales para comprender el estado del financiamiento de la política en el país: la transparencia, las finanzas de los partidos políticos y el control institucional. Cada una de estas áreas proporciona información clave para evaluar cómo se financia la política, quién supervisa ese financiamiento y qué tan accesible y verificable es la información disponible. ¿Por qué es importante monitorear la transparencia de las finanzas de los partidos? En primer lugar, la transparencia permite conocer el grado de apertura de los partidos políticos y la forma en que administran el dinero que reciben. Sin esta información, la ciudadanía y las instituciones no pueden exigir cuentas ni evaluar la honestidad, la responsabilidad o el origen de los recursos que financian la actividad política. Recuérdese que la falta de transparencia afecta la confianza pública en el sistema político. En segundo lugar, la información sobre las finanzas permite conocer la situación económica de cada partido y entender cómo ésta influye en su capacidad para competir electoralmente en condiciones equitativas. La estabilidad financiera es un elemento determinante para sostener actividades políticas y electorales, por lo que monitorear los ingresos y los gastos resulta fundamental. Este seguimiento permite identificar desigualdades entre partidos, lo que afecta la integridad del proceso electoral. Finalmente, el monitorear el control institucional sobre el financiamiento de los partidos permite evaluar el nivel de supervisión que existe sobre el origen y uso del dinero partidario y la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas. Cuando las instituciones no fiscalizan de forma efectiva, aumentan los riesgos de financiamiento ilícito, la falta de rendición de cuentas y la vulneración de la integridad electoral. Comenzamos con los hallazgos sobre transparencia partidaria. En 2025 se evidencia un retroceso significativo. Varios partidos políticos no entregaron información financiera, pese a la importancia de su divulgación para garantizar la rendición de cuentas. Los partidos FMLN, Gana, Nuevas Ideas y PCN no presentaron ningún tipo de información. Arena entregó solo información parcial. Únicamente Democracia Salvadoreña, PDC y Vamos proporcionaron la información completa. El Índice de Transparencia de Partidos Políticos 2025 confirma estos resultados. La mayoría de los partidos se ubica en niveles bajos o nulos de transparencia y ninguno alcanza niveles altos. Esto muestra que el sistema de partidos enfrenta serias limitaciones para ofrecer información completa y verificable sobre su financiamiento. La falta de transparencia impide conocer quién financia a los partidos, con qué intereses y cómo se utilizan los recursos públicos y privados. El segundo aspecto relevante trata sobre la transparencia de las instituciones de control del financiamiento. El Tribunal Supremo Electoral no entregó información sobre sus acciones de fiscalización del financiamiento político. La institución sostiene que no es competente para divulgar datos financieros, lo cual impide conocer si se llevaron a cabo procedimientos de verificación o si se aplicaron sanciones ante posibles incumplimientos. También, el Ministerio de Hacienda continúa sin entregar el listado de donantes y solo publica los montos de deuda política sin desagregarlos por partido. Esto limita la capacidad de seguimiento sobre cómo se asignan estos recursos públicos. Por su parte, la Corte de Cuentas de la República informó que durante 2024 su prioridad fue el Plan de Fiscalización Municipal, por lo que no se realizaron auditorías específicas a partidos políticos ni al proceso electoral. En conjunto, estos factores evidencian que la opacidad es tanto partidaria como institucional. Esto debilita los mecanismos de control, dificulta la fiscalización efectiva y abre espacios para riesgos de financiamiento irregular. Por otra parte, en el análisis financiero de 2024 de los partidos se identifican tres aspectos claves. Primero, los partidos políticos muestran una alta dependencia del financiamiento público. De los 2.6 millones de dólares reportados en ingresos, el 96.5% provino de fondos estatales, mientras que solo el 3.5% correspondió a aportes privados. En el caso del FMLN, Gana, Nuevas Ideas y PCN, la falta de información impide un análisis completo.
El Ministerio de Hacienda no detalla cuánto financiamiento público recibió cada partido, lo que limita la posibilidad de darle seguimiento a esos fondos. Entre los partidos que sí entregaron información tenemos a Democracia Salvadoreña, PDC y Vamos. Se evaluaron indicadores financieros básicos. En liquidez, los tres partidos muestran capacidad para cubrir sus deudas de corto plazo. En endeudamiento, Vamos presenta niveles altos, mientras que PDC y Democracia Salvadoreña tienen niveles bajos. En el indicador de desempeño, PDC y Vamos reflejan incrementos en ingresos, mientras que Democracia Salvadoreña presenta una disminución. Finalmente, en el indicador beneficio-costo, tanto PDC como Vamos operan sin generar excedentes, lo que significa que dependen del flujo constante de recursos para sostener sus actividades. En conjunto, el panorama es de alta liquidez, pero baja rentabilidad, con niveles de endeudamiento dispares y estabilidad financiera limitada. Respecto de la evolución del financiamiento político durante el periodo 2014-2024, los datos revelan que el financiamiento público representa el 51.4%, mientras que el privado constituye el 48.6%. Contar con información completa de todos los partidos cambiaría estos porcentajes. Sin embargo, este balance numérico contrasta con un aspecto crítico. La transparencia del financiamiento, tanto público como privado, se ha visto seriamente afectada. En el caso del financiamiento privado, aunque representa casi la mitad de los recursos del sistema, y como se ha mencionado, la información sobre donantes es incompleta, no estandarizada o, en varios años, inexistente para algunos partidos, lo que impide conocer quiénes aportan y bajo qué condiciones. A esto se suma que, para los procesos electorales de 2021 y 2024, el Ministerio de Hacienda no ha publicado un desglose que permita conocer cómo fueron distribuidos los fondos públicos entre los partidos. En conjunto, esta falta de detalle dificulta comprender plenamente el panorama financiero de los partidos. En resumen, aunque la estructura del financiamiento ha sido relativamente equilibrada entre fondos públicos y privados, la calidad de la información ha empeorado y hoy es más difícil conocer el origen y el uso de los recursos en la política. En 2024, los mecanismos de control institucional presentan limitaciones significativas. En primer lugar, no se conocen las acciones de fiscalización realizadas por el Tribunal Supremo Electoral debido a la posición asumida por la institución. En su respuesta oficial, el TSE argumentó que el acceso a los datos financieros de los partidos corresponde directamente a los mismos partidos políticos o al Instituto de Acceso a la Información Pública. Esta postura es especialmente relevante porque implica que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los medios no pueden conocer si el TSE revisó los informes financieros de los partidos, qué hallazgos obtuvo, si solicitó aclaraciones o si aplicó sanciones por incumplimientos. Al no considerarse sus actividades de fiscalización como actos administrativos, tampoco es posible solicitar su documentación a través de los mecanismos ordinarios de acceso a la información. En la práctica, esto genera un vacío total de transparencia respecto a la supervisión que debería ejercer el organismo electoral. En segundo lugar, la Corte de Cuentas de la República informó que durante 2024 priorizó el plan de fiscalización municipal, por lo que no realizó auditorías a los partidos políticos ni verificó el uso de los fondos públicos destinados al proceso electoral. Esto deja sin evaluación independiente el manejo de recursos estatales por parte de las organizaciones políticas. Finalmente, el Ministerio de Hacienda mantiene restricciones en el acceso a datos fundamentales. No proporciona el listado de donantes desde 2020 y para los procesos electorales de 2021 y 2024 no detalló cómo se distribuyeron los fondos públicos entre los partidos, lo que impide analizar esas asignaciones. Estas deficiencias en los tres órganos responsables, TSE, Corte de Cuentas y Ministerio de Hacienda, revelan un sistema de control debilitado. Esto incrementa los riesgos de financiamiento indebido, limita la rendición de cuentas y afecta directamente la integridad del proceso electoral. Para concluir, los hallazgos del informe permiten identificar tendencias claras. Primero, la transparencia financiera de los partidos continúa siendo el principal desafío. La mayoría de los partidos no entrega información y las instituciones tampoco facilitan datos completos.
Segundo, los ingresos privados reportados han disminuido de manera drástica, lo que puede reflejar una menor disposición de los donantes a aportar a los partidos de oposición. Tercero, las instituciones públicas muestran retrocesos en transparencia y control, lo que afecta directamente la integridad del proceso electoral. En conjunto, estos elementos muestran un sistema de financiamiento político con baja transparencia, débil supervisión institucional y partidos con alta dependencia de recursos públicos, lo que genera riesgos importantes para la equidad y la integridad del financiamiento político en El Salvador. Para finalizar, presentamos el resultado del mapa de riesgo de corrupción, una herramienta que evalúa las condiciones que pueden favorecer prácticas de corrupción dentro del financiamiento político. En esta edición, el sistema de financiamiento político obtiene una bandera roja, que representa un nivel de riesgo alto. Esta valoración se sustenta en dos factores principales: falta de control sobre el financiamiento y opacidad de los partidos. La combinación de estos elementos coloca al sistema de financiamiento político en una zona de riesgo elevado, destacando la necesidad urgente de fortalecer la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas para garantizar la integridad electoral. Muchas gracias. Acción Ciudadana agradece su sintonía. Le invitamos a ingresar a nuestro sitio web para más información.